a una oración de distancia. Gloria al Señor. Y quiero que abramos la palabra de Dios y vamos a hacerlo en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Amén. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Ya estamos encontrando por aquí. Gloria a Dios. A veces se demora uno más aquí en casa. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5, 16. Amén. Y leo para ustedes en esta mañana. Sígame si me es posible ahí en la lectura. Nos invitó nuestro hermano Edgar a que tuviéramos la palabra del Señor cerca. Amén. Así que si la trajimos en ese momento, ya está aquí con nosotros. Amén. Dice el versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice, orad sin cesar. Versículo 17 exactamente. Orad sin cesar. Dice, ¿por qué? Hay que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Pero también quiero que vayamos a Filipenses. Ahí unas hojitas antes. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Amén. Versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Y por qué leemos estos versículos? Porque son o nos hacen alusión a la oración. Recuerde el título, a una oración de distancia estamos de Dios. Gloria al Señor. Y estos versículos nos hablan de la oración, amén. Nos hablan de esa parte importante de la vida del cristiano, pero que a la vez es tan importante y se nos vuelve una carga, se nos vuelve algo pesado. Amén. Luchamos para llegar a ese punto de tener una vida de oración. Amén. Así que, bueno, es importante tener esto claro, iniciando esta enseñanza. Amén. La oración. Nuestro título habla y dice, a una oración de distancia. Todos conocemos qué es la oración. Amén. Gloria al Señor. Y el que no la conoce, pues tiene más o menos idea qué es la oración. Pero cuando hablamos de distancias, hablamos de temas o de asuntos completamente terrenales, ¿cierto? Cosas que todos conocemos y que tenemos la percepción de que es la distancia. Gloria al Señor. Nosotros como seres humanos nos movemos bajo los preceptos de tiempo y distancia. Amén. Para todo hay un tiempo y para todo una distancia. Y las distancias requieren de un tiempo, porque nosotros nos basamos de esa manera, porque eso es lo que vivimos en esta tierra. Pero no son solo preceptos que tenemos, sino que realmente son realidades en nuestra vida. El tiempo es todas esas medidas convencionales que tenemos para empezar el día, para almorzar a una hora determinada, para realizar alguna actividad, y nos movemos bajo ese tiempo, bajo los minutos, los segundos y las horas, ¿verdad? Y nos movemos y entendemos perfectamente. Incluso desde pequeños, aunque no tenemos una noción de cuándo es mañana, el futuro, el pasado, siempre los niños viven en el presente, los bebés viven siempre en el presente, pero ellos a medida que van creciendo van entendiendo qué es el tiempo, ¿verdad? Y van entendiendo que es tiempo de comer, que es tiempo de hacer tareas, que es tiempo de levantarnos, y así van aprendiendo esta medida convencional que tenemos, ¿verdad? Pero también entendemos a medida que crecemos qué es la distancia. Gloria al Señor. Y aunque podemos hablarlas
separadas, de manera separada, tiempo y distancia van unidas, ¿verdad? Nos regimos bajo esos preceptos. Y la distancia es eso, ese recorrido, ¿cierto? Ese, no solo tiempo, ¿cierto? Aunque va ligado a la distancia, es ese recorrido de camino, ¿cierto? De cuadras, de kilómetros, de metros que necesitamos para llegar a algún lugar. Y con esto me refiero a llegar a algún lugar, ¿cierto? O llegar hacia una persona. También es el recorrido que tenemos para llegar a una meta, para lograr algo que nosotros queríamos, a cumplir un sueño. Y muchas veces digamos, el lograr una meta o el lograr un reto, ¿cierto? Algo que teníamos en nuestra cabeza, no es de voy a recorrer 5 calles y voy a llegar a esa meta, no, es de tiempo, ¿cierto? Necesito quizás a veces meses, necesito años para llegar de pronto y lograr el sueño. Por ejemplo, el sueño de una casa, ¿verdad? Ese no es una distancia que uno recorra, ¿cierto? Que podamos llegar a través de muchas calles, de muchos kilómetros, sino a través de tiempo podemos llegar y tener la casa quizás de nuestros sueños. Y así sucesivamente en muchas cosas de nuestra vida, de nuestro ámbito terrenal, entendemos que es de esta manera. Gloria al Señor. Y las dos van completamente unidas. Las dos no pueden trabajar la una sin la otra, ¿cierto? Aunque las miramos de manera separadas, el tiempo y la distancia van unidas, van cerca, trabajan estrechamente para lograr algo, ¿cierto? A diferencia de nuestro Dios, amén, que está en otro ámbito completamente diferente al terrenal. Gloria al Señor. Dice que Dios, o en la eternidad, Dios habita en la eternidad. Amén. Y quiero que vayamos a Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Usted se preguntará, bueno, ¿dónde dice esto la palabra del Señor? Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Así que aquí dice, el que habita la eternidad. Entonces quiero que hagamos un alto, amén, y resumamos. Entonces nosotros habitamos en la tierra donde hay tiempo y donde hay distancia. Esa es la manera en la que nosotros nos movemos. Pero dice que Dios habita en la eternidad, a diferencia de nosotros. En la eternidad no hay tiempo, pero tampoco hay distancia. Amén. No hay ninguna de estas dos. Dios, esto nos hace ver un poco más allá a Dios. ¿Qué es la eternidad o quién habita en la eternidad? Amén. En la eternidad. Y esto nos deja ver que es un tiempo que dura para siempre. ¿Qué es la eternidad? Un tiempo que dura para siempre. Quizás no es muy fácil para nosotros entenderlo, ¿verdad? Pero la eternidad es un constante. Siempre está. Nunca empieza y nunca termina. O nunca empezó y nunca termina. Amén. Esa es la eternidad. No tiene principio, pero tampoco tiene fin, ¿cierto? La eternidad no acaba. Y es algo que empieza en nuestra mente a entender que Dios no ha tenido principio, pero tampoco tiene fin. Dios siempre ha estado, ha sido un constante, siempre está y nunca va a acabar, ¿verdad? Eso nos hace ver lo grande y majestuoso que es nuestro Dios, lo poderoso que es nuestro Dios. Sin embargo, para nosotros sí hay tiempos, ¿cierto? La misma palabra en Eclesiastés 3 dice, hay tiempo de cosecha, tiempo de siembra, tiempo de llorar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Para nosotros sí hay tiempos.
Amén. Y Dios dispuso todo eso para cada uno de nosotros. Amén. Y puso distancias también. Gloria al Señor. Y aunque Dios es eterno, nosotros no somos eternos. Amén. Y esto es lo bonito de Dios. Hoy te quiero presentar la distancia que debes recorrer para llegar a Dios. Amén. Nosotros sí necesitamos de tiempo y sí necesitamos de distancias. Y Dios ha dispuesto sobre nosotros, ¿cierto? Sobre la vida del cristiano, de los hijos de Dios, una distancia para llegar a Él. Y esa es la oración. Amén. Esa es la oración. A veces creemos y asumimos que la vida de un cristiano, que la vida de los hijos de Dios, tiene que estar llenas de experiencias sobrenaturales. ¿Cierto? Que tenemos que estar hablando en lenguas, que tenemos que estar danzando en el espíritu, que tenemos que hacer muchísimas cosas para estar cerca de Dios, para llegar a Él, para que su presencia toque nuestras vidas. Pero no es así. Hoy quiero derribar todos esos pensamientos religiosos que quizás nos han metido durante años, porque realmente nosotros los cristianos también tenemos muchos pensamientos religiosos. Amén. Tenemos pensamientos tóxicos en nuestros corazones respecto a la fe. Amén. Y hoy quiero derribar absolutamente todos esos pensamientos que hay en nuestra cabeza. Pensamientos como que solo hablando en lenguas tenemos la presencia del Espíritu Santo. No es así. Amén. Pensamientos como que si yo peco y peco y peco, Dios ya no me va a perdonar y ni siquiera escucha mi oración. Esos son pensamientos religiosos que nos han venido metiendo, como digo, la religión. Amén. La religión. Nos meten y nos meten tantas cosas que al final nos creemos y creemos que asumimos que es verdad y no nos damos cuenta que tenemos la cercanía, que tenemos solo una herramienta muy poderosa para llegar a nuestro Dios. Y esa herramienta es la oración. Y aunque se nos predica muchas veces, hagamos un devocional, leamos la palabra, hagamos esto, hagamos lo otro, preparemos un altar familiar. La oración, aunque debería ser un hábito saludable, sano en nuestras vidas, en muchas ocasiones no es así. Amén. Es una carga y es una lucha para el cristiano. Sin embargo, Dios no dejó eso como una carga, ni la oración como una lucha, la dejó como un deleite y la dejó como la herramienta en la que en la que Dios nos acerca a Él, en la que yo puedo decir, quiero estar con Dios y voy y me acerco a través de la oración. Amén. Esa es la herramienta principal, amén. Y aunque la conocemos, muchas veces no la usamos como la tendríamos que usar. Gloria al Señor. Así que es momento de derribar todo pensamiento tóxico, toda religiosidad que nos han metido en nuestra cabeza, de creer que hay diferentes formas de sentir la presencia de Dios. No, simplemente cuando nos acercamos a Dios a través de la oración, estamos acercándonos a Él. Amén. Y también quiero derribar esos pensamientos que solo una oración audible, cuando tú gritas y alabas y levantas solo las manos, entonces es cuando hay fuego, o solo cuando está el Espíritu Santo, o cuando hay fuego pentecostés. Y entonces creemos que solo esa oración audible, que gritamos, en que todo el mundo está, ¿cierto?, en una alta voz, entonces creemos que ahí se manifiesta la presencia de Dios. Cuando creemos que ahí solo se manifiesta el Espíritu Santo, cuando creemos que hay fuego, que hay avivamiento, y no es así, iglesia. Necesariamente no necesitamos subir la voz para que haya presencia, para que haya llenura del Espíritu Santo. A veces simplemente necesitamos ir y ponernos de rodillas y no necesariamente hablando mucho, sino en nuestro corazón expresándole a Dios que necesitamos de Él, para que haya llenura, para que haya avivamiento, para que haya fuego y para que haya presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Así que es el momento de derribar todos esos pensamientos, toda esa religiosidad, todos esos pensamientos tóxicos que no nos permiten crecer como hijos de Dios, que no nos permiten crecer como cristianos, porque ese es el problema. Todo lo que se nos ha metido, creyendo que a veces ni siquiera Dios nos escucha. Amén. Pero si tú, la palabra de Dios dice que si tú llegas y pides perdón, que si tú has perdonado al otro, Dios también nos perdona. Amén. Así que es básico y sencillo. Dios nos escucha. Amén. Dios escucha tu oración y también escucha mi oración. Gloria al Señor. Entonces, la distancia que debemos recorrer para llegar a nuestro Dios solo es la oración. La distancia para sentir y tener paz, para tener gozo, para tener consuelo, para tener ayuda, para tener respuesta, para tener milagros y fortaleza, es la oración. La única distancia que tenemos que recorrer es la oración. Simplemente entrar a nuestro cuarto y orar. O si no podemos arrodillarnos y entrar a nuestro cuarto, en nuestra mente hacer la oración. Y les voy a mostrar al principal ejemplo que nos dio en oración. Amén. Y me gusta siempre traer a Jesús. Amén. Presentarles a Jesús como nuestro mayor ejemplo. Porque no puedo decir que alguien aquí en la tierra lleguemos a ser como Él. Amén. Es nuestra meta. Pero si nos ponemos la mano en el corazón, vamos a ver que no es así. Amén. Mientras que me gusta siempre traer a Jesús y no traje a ningún ser humano, ningún gran predicador, ningún apóstol, ningún profeta, ¿cierto? Porque no me parece, amén, aplicarlo en este momento, sino que Jesús nos dio el mayor ejemplo de oración. Él necesitaba a su Padre y cuando lo necesitaba, ¿cierto? Él oraba. Él se iba y se apartaba para hacerlo, pero no solo se apartaba, sino que cuando estaban las multitudes también oraba. Y no eran oraciones demasiado largas, a veces eran oraciones cortas, pero con esas se acercaba a Dios. Por eso también quiero que te quites de la mente que la oración no necesariamente tiene que ser de 3 horas. A veces hay oraciones de 5 minutos que te acercan a la presencia del Señor. Oraciones de 3 minutos con todo tu corazón que te acercan y te dan una respuesta, que te guían cuando tú le pides la voluntad a Dios. Amén. Y eso es importante, pero a veces se nos olvida como cristianos. Se nos olvida esa herramienta tan importante con la que contamos los hijos de Dios. Amén. Así que quiero que vayamos inmediatamente y quiero que vayamos a ver a Jesús y cuán cerca estaba él de Dios. ¿Cuál era la distancia que Jesús tenía con Dios, con su Padre? Así que quiero hacerte esta pregunta. Si tienes que hacerte una evaluación o una reflexión, una autocrítica, ¿cierto? De tu vida de oración o de mi vida, amén. Yo también lo hago en esta mañana, por supuesto. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? Dependiendo de tu vida de oración. ¿Estás lejos o tú dices, no, más bien estoy cerca? ¿O realmente estoy a años luz de acercarme a Dios? De mi distancia. ¿Cuál es la distancia que tú tienes con Dios? Por supuesto, basándolo en la oración. Amén. ¿Qué distancia hay entre Él y nosotros? Y es bueno hacernos esa pregunta y no solo hacérnosla, sino responderla con sinceridad en nuestro corazón, con humildad. ¿Tu respuesta es cerca o lejos? ¿O ahí vamos medio medio? El problema es que cuando vamos en medio medio, no estamos ni allá ni estamos aquí. Así que resulta peor la respuesta, ¿cierto? Peor, ahí sí se resulta peor la cura que la enfermedad. Amén. Cuando decimos estamos ahí como que sí oramos, pero a la vez no. Hay días que sí, hay días que no. Yo creo que esa es una respuesta general en muchos. Amén. Ahí es cuando necesitamos hacer un alto en el camino y decir, Señor, quizás estoy lejos de ti,
Mi distancia está a años luz. Realmente ni oro, ni siquiera me quiero acercar a ti. Y aunque te necesito, porque una cosa es necesitar y reconocer que necesitamos de Él, y otra cosa es porque esa necesidad la sentimos, la tenemos en nuestro corazón. Otra cosa es tomar armas y decir, me voy a acercar a Dios a través de la oración. Estamos a una oración de distancia de nuestro Dios. Una oración. No necesitamos 25, solo a una en el momento en que nosotros necesitamos de su presencia. Gloria al Señor. ¿Qué tan lejos entonces estás o estamos de Él? ¿O qué tan cerca estamos? ¿O ahí vamos en el camino poco a poco? Bueno, pues te recuerdo que lo único que nos puede acercar a Dios es la oración. Iglesia de Ciudad Jardín o el que me está escuchando ahí en esta mañana. Lo único que nos puede acercar a Dios es la oración. El uso de la oración, ¿cierto? Para todo y en todos los tiempos de nuestra vida es vital. Para todo y todos los tiempos de nuestra vida. Y quiero que lo veamos en la vida de Jesús. Por eso le mandé a que tomara nota, porque vamos a ver todas las oraciones que hizo Dios. Bueno, me faltaron unas y vamos a ver todos los 4 evangelios. Amén. Vamos a hacerlo de forma rápida. Sin embargo, traté de construir como un recuento, un resumen de las oraciones de Jesús. Amén. Y que este resumen nos sirva para darnos cuenta cuán importante debe ser la oración en nuestras vidas. Quiero que vayamos en primer lugar a Marcos. Vamos a ir a Marcos, gloria al Señor. Y vamos a empezar con Marcos. Capítulo 1, gloria a Dios. Ponga ahí Marcos, Jesús y la oración, ponga Evangelio de Marcos. Amén. Y en Marcos vas a poner capítulo 1. Amén. Y empezamos. Capítulo 1, versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Así que vemos que Jesús era un hombre que respetaba las tradiciones. Era un hombre que si entraba a algún lugar diferente, se acercaba a la sinagoga y respetaba el día de reposo, ¿verdad? Así que Jesús entró a la sinagoga a orar. Y dice, y también enseñaba. No crea que él solo enseñaba, sino que él también iba a orar. Amén. Entonces, lo primero es, él iba a la casa del Señor y él iba a orar. Amén. Entonces, eso es importante. Oraba el día de reposo, el día que se guardaba, él lo tomaba y oraba en la sinagoga. Así como cuando nosotros apartamos el domingo para ir a la casa del Señor. No hay ciclovía, ¿cierto? No hay ejercicio, no hay película, no hay plan familiar, no hay nada que sea más importante que ir a la casa del Señor. No hay sueño ni cansancio de toda la semana que no nos permita ir a la casa del Señor y orar. Amén. Diga ya con todo su corazón, amén, porque usted es así. Usted es un hombre y una mujer que nunca deja de lado, ¿cierto? El estar conectados con la presencia del Señor antes que otras cosas, ¿cierto? Entonces usted diga amén, porque así es. Porque no hay ciclovía más importante, porque no hay plan familiar más importante, porque no hay nada, ¿cierto? Que sea más importante que guardar el día e ir y a estar en la presencia del Señor. Y Marcos, no solo Marcos, sino Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos enseñan eso. Solo que no quiero repetir todos los versículos, pero este versículo lo encontramos en todos los evangelios. Amén. Así que quiero decirles, en todos los evangelios encontramos que Jesús no solo una, ni dos, ni tres, sino muchas veces entraba a un lugar y llegaba a la sinagoga a orar, a enseñar, a estar cerca de Dios. Amén. Entonces esto es importante. Entonces lo primero es que Jesús oraba en la casa del Señor. Ahí, amén. Ahí vemos que dice la sinagoga, lo que para nosotros traduce el templo. Amén. El templo. Gloria al Señor.
1:35, Marcos 1:35, hay unos más adelante, dice, mire lo que dice aquí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y que dice, y allí oraba. Amén. Entonces aquí vemos que a Jesús le gustaba orar de madrugada. Entonces ponga ahí 1:35, orar de madrugada. Amén. Porque es bueno que nosotros veamos las diferentes oportunidades donde Jesús oró. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A veces no es tan fácil orar de madrugada. Si les soy muy sincera, a mí me cuesta levantarme y orar de madrugada. Y ahorita con todo esto permanezco más cansada que no me dan las fuerzas para levantarme de madrugada, amén. Pero es importante hacerlo, que alguna vez lo hagamos en nuestra vida y oremos de madrugada. Vamos a ir a capítulo 6, Marcos 6, recuerde que solo estamos en Marcos, amén. Entonces, cuando yo les nombre un capítulo, es el del libro de Marcos. Capítulo 6, versículo 41. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, lo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Algo muy sencillo, algo muy básico, y es que Jesús oraba por los alimentos. Amén. Así que ponga si quiere ahí, oremos por los alimentos. Para toda cosa, para toda necesidad y para toda nuestra vida tenemos que orar. Y lo que les digo, no necesitamos de oraciones muy largas, sino simplemente bendecir esa comida que nos vamos a comer. Bendecir a esos hijos que salen a estudiar. Bendecir a ese esposo que sale a trabajar. Bendecir a esa mamá que se queda ahí en casa. Bendecir a esos padres. Bendecir el apartamento donde vivimos, decir, Señor, bendícenos a través de este lugar, bendícenos a través de todo. Y Jesús mostró algo demasiado sencillo y bueno, y es que Él bendijo los alimentos. Él oró por la comida. Amén. Qué importante es que como cristianos podamos orar por la comida. Pero a veces hasta eso se nos olvida. Amén. El hambre está tan fuerte en nuestro estómago que empezamos a comer y después decimos, ay, yo ni oré. Ay, Señor, bendícenos por esta comida tan rica. Gracias, Señor, amén. Y seguimos. Pero vea que Jesús, antes de repartir, incluso antes de comer, dice, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando sus ojos al cielo. Con eso, ¿qué quería decir? Que él reconocía quién era su proveedor. Amén. Todas esas actitudes me muestran a un Jesús tan agradecido, un Jesús que amaba a su Padre y que reconocía quién proveía de todas las cosas. Y no solo quién proveía, sino también que podía hacer el milagro. Amén. Así que mamás, cuando cocinemos, Señor, multiplica este alimento. Señor, que mis hijos les alimente, que a mi esposo no lo engorde. Señor, pero que podamos ser bendecidos a través de estos alimentos. Cuando usted los prepara, mamá, mujer, hágalo con amor y dígale, Señor, te presento este momento. Amén. A veces creemos que es innecesario, que no vale la pena, que Dios que se va a ocupar preparando yo la comida, pero no es así. El Padre está para atendernos en todo momento, porque solo hay una oración de distancia entre Él y nosotros. Amén. Así que Jesús bendice los alimentos. Vamos a la siguiente. 6:46, ahí, 46, versículo 46. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Así que el después de trabajar, ¿cuál era el trabajo de Jesús? Amén. Muchos se preguntarán, bueno, ¿eso es un trabajo? Sí, era un trabajo. Enseñar a las multitudes, hacer milagros, recorrer, llevar el evangelio, las buenas nuevas, recorrer las aldeas, las ciudades. Eso era un trabajo. Pero mire que me gusta mucho esto, porque yo creo que Jesús estaba cansado. Jesús también se agotaba, pero él dice que después de su jornada,
Jesús se fue a orar. Y sí que nos cuesta esta parte a nosotros, a los seres humanos, amén. Después de llegar de trabajar, ponernos a orar. Eso es impensable para nosotros. No, yo no puedo llegar a orar. Yo tengo que llegar a alistar comida del día, alistar el almuerzo del día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es impensable para nosotros. Pero Jesús nos enseña que aún cansado podemos orar. Así que ponga ahí 6:46. Después de mi jornada, aún muy cansado o cansada, puedo también orar. Amén. Y qué hermosa es la palabra del Señor. Encontrar todo esto en la palabra de Dios. Marcos 7:34. Marcos 7:34, busque ahí. Y dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos que Jesús estaba haciendo milagros. Jesús recorría y hacía milagros. Y dice, y levantando los ojos al cielo, gimió. Esto nos quiere decir que aunque Jesús no haya expresado muchas palabras, su Padre conocía lo que había en su corazón. Es una oración expresada con el corazón, con su hombre interior, con su alma. Dice que gimió. Y en muchas ocasiones ni siquiera tenemos palabras que decir, sino ir a la presencia de Dios y derramar nuestras lágrimas. Y el Señor será propicio a nuestros corazones. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. Así que esa es una oración incluso expresada con el corazón. Amén. Siguiente, capítulo 9, 29. Dice 9:29. Dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria al Señor. Así que Jesús nos enseña que cuando necesitamos echar fuera demonios, romper cadenas, que Dios rompa ataduras, necesitamos orar, pero adicionalmente ayunar. Amén. Pero necesitamos orar. La oración es vital para echar fuera demonios, para echar fuera generaciones, maldiciones generacionales, para echar fuera cadenas que atan a nuestros hijos, cadenas que atan a nuestra familia, cadenas que atan a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestra familia. Amén. Es necesario orar y ayunar. Y Jesús sabía eso. ¿Qué pasó aquí? Los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios. Entonces ellos le preguntan y Jesús les dice, mire, hombres de poca fe, ustedes no pudieron, porque hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Es decir, a esos pobres discípulos quizás les faltaba fe, por supuesto, pero también les faltaba oración y ayuno. Amén. Por eso Jesús les dice, aquí no hay nada que hacer, solo yo pude hacerlo, gloria al Señor. Qué hermoso es nuestro Jesús, amén. Vamos a ir a 11, 24 y 25. 11, 24 y 25. Gloria al Señor. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Entonces dice el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Amén. Creed que lo recibiréis. Así que Jesús ahí está enseñando. Y aunque Jesús oraba, Jesús también enseñaba acerca de la oración, porque él tenía toda la autoridad y el poder para orar, para enseñar acerca de la oración. Y les dice, mira, ustedes tienen que pedir, pero ustedes tienen que pedir creyendo. Así que ponga ahí, tengo que pedir y orar creyendo. Amén. Gloria al Señor. Sigamos. Capítulo 14, versículo 22 y 21. Amén. 14, 22, 21. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo,
y les dio y bebieron de ella todos. Amén. ¿Qué hay de particular en esta oración, que es la oración de la última cena del Señor? Amén. En esta oración Jesús es agradecido. Jesús da gracias. Así que la oración es también para agradecer. No solo para pedir, no solo para un milagro, no solo para echar fuera demonios, no solo para estar cerca de Él, sino para agradecerle a su Padre. Y aquí Él está orando. Y dice, cuando dice, y toma su pan y bendijo, cuando dice que bendijo, es que está haciendo oración. Y dice, y habiendo dado gracias, les dio. Él dio gracias. Así que la oración es también para que tú y yo agradezcamos por lo bueno que es Dios en nuestra vida. 14, 32 y 36. Amén, 32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo, ¿qué? ¿Voy, miro televisión? No. ¿Voy y hago esto o aquello? No. Entre tanto voy y oro. Amén. Para Jesús era muy importante orar. Y dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Gloria al Señor. Así que Jesús oró cuando se sentía triste, cuando se sintió angustiado, cuando se sintió desconsolado completamente. Amén. Así que la oración es la distancia que tenemos para recibir fortaleza, para recibir consuelo y que Dios cambie toda tristeza en alegría. Que Dios quite todo dolor, todo llanto y lo convierta en gozo y traiga paz. Amén. Vea que Jesús usó la oración cuando más triste se encontraba. Cuando dice que estaba entristecido y angustiado. ¿Cuántas veces cuando estamos angustiados usamos la oración? A veces peleamos con todo el mundo, lloramos, hacemos un montón de cosas, pero menos oramos. Y Jesús nos enseña que cuando más triste y angustiado estamos, es cuando más debemos, ¿qué? Orar. Amén. Acercarnos y orar. Vamos a ir a lo último que es 15:34. Amén. Marcos 15:34 y acabamos con Marcos. Gloria al Señor. 15:34 y dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Jesús clamó, oró, y su oración no fue una sola oración, sino fue un clamor. Y es que hay momentos en nuestra vida donde necesitamos no solo orar, sino clamar. Amén. Y vea que la oración de Jesús es esa oración cuando tú ya no puedes más. ¿Cierto? Esa oración cuando tú te sientes devastado completamente, cuando nos sentimos que ya no damos más. Y Jesús viene y por eso Jesús viene y dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se sintió Jesús? Solo, triste y abandonado. Gloria al Señor. Pero esa oración, ¿el qué hizo cuando se sintió triste? Cuando se sintió solo, cuando se sintió abandonado, cuando se sintió totalmente desamparado, vulnerable, frágil. Él va y ora y clama a Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando nos sentimos que ya no podemos más, que todos los problemas nos rebasaron, allí hay que ir a la oración como lo hizo Jesús. Amén. ¿Cuántos están gozando? Amén. Porque la oración es un arma muy importante del cristiano, pero a veces es la que menos usamos. Gloria al Señor. Pero Jesús nos enseña aquí que sí, que es necesario usar la oración. Nos vamos a Mateo. En Mateo solo tenemos 3 versículos, no son muchos. Gloria al Señor. Mateo, vamos a Mateo 6. Aquí en Mateo también encontramos muchos de los versículos de Marcos, pero no los quiero repetir porque es lo mismo de los 5 panes, cuando bendice los 2 peces, así que no quiero entrar en eso. Mateo 6,
versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Gloria al Señor. Y obviamente Mateo 5, 6, 5 es la oración principal que nos enseña Jesús. Ahí había una necesidad de que Jesús enseñara a orar. Y lo primero que nos enseña Jesús en la oración es que a Jesús o a Dios no le gusta que andemos exhibiendo nuestra oración, que todo el mundo nos vea que estamos orando, sino que Él le gusta que tú vayas al secreto. Y Jesús sí que era experto en ir al secreto. Si usted es detallista en las anteriores que leímos, dice que Él se apartaba, que Él iba a un lugar íntimo. Él se apartaba de sus discípulos porque Él reconocía que era el momento de Dios, de su Padre y de Él. Amén. Por eso aquí los reprende y les dice, no sean como los fariseos, no sean como esos hipócritas que se paran en esquinas. Así que la enseñanza que nos enseña aquí, o la enseñanza que nos deja Jesús aquí, es que esas oraciones, las oraciones sentidas con el corazón, se hacen en el secreto. Cuando necesitamos estar cerca de Dios, hay que apartarnos e ir al secreto. Amén. Gloria al Señor. Y aquí más adelante en el versículo 9 es cuando se nos enseña el Padre Nuestro, la guía principal de nuestra adoración. Lo que nos enseña Jesús es cómo debemos entrar en ese tiempo de oración. Primero reconociendo quién es nuestro Padre, a quién le damos la honra, la gloria, ¿cierto? Agradecemos, pedimos y pedimos perdón. Amén, por las ofensas. Y es como una directriz que Jesús nos enseña de la oración. ¿Y quién no conoce el Padre Nuestro? Todos lo conocemos, amén, todos, absolutamente y sin excepción, amén, conocemos el Padre Nuestro. Así que el Padre Nuestro nos enseña cómo llegar a Dios. Vamos a ir a Mateo 14, con este finalizamos Mateo, amén. Donde más nos íbamos a demorar eran Marcos, porque ahí, digamos que acogimos la mayor parte de oraciones de Jesús. Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar con todos sus discípulos. No, subió aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amén. Entonces, ¿qué nos muestra esta pequeña oración o esta pequeña parte de la palabra del Señor de la oración de Jesús? Primero, que después, o sea, cuando él terminó de trabajar, él le gustaba ir a la presencia del Señor. Dos, que le gustaba orar aparte, solo y en un lugar tranquilo. Tres, que no era una oración, que hay oraciones que pueden ser cortas, pero hay oraciones que deben ser largas, que deben durar un poco más de tiempo, de 5 minutos, o de 3 minutos, o de la oración de la comida. Amén, dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es decir, que era como entre la tarde-noche y cuando él se encontraba solo, era ya de noche, es decir, que ya habían pasado algunas horitas o un muy buen tiempo de Jesús haber estado cerca de Dios orando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Lucas. Y que Jesús nos sigue enseñando aquí mucho de la oración. Amén. Quiero que anote, si quiere, anote y luego los busca porque el tiempo se nos va cortando. Amén. Pero en Lucas 2:46, vamos a ir a Lucas ahí rápidamente. 2:46. Vamos aquí en Lucas 2:46. Se nos habla de Jesús cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era pequeño. Amén. 2:46. Y dice,
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús desde pequeño oraba, buscaba ir al templo, ¿cierto? A la sinagoga, a buscar y estar cerca de Dios. Y aunque aquí no dice, él estuvo 3 días y oró y después se reunió con los ancianos, ¿cierto? Y les preguntó acerca de la ley. No dice eso exactamente, pero se asume que él también fue a orar, que él fue a buscar, porque a un templo no vamos a echar chisme, a murmurar del hermano, a murmurar de la falda de la una, a murmurar del hermano que hizo, que no hizo. No, él se fue a buscar, gloria al Señor. Él se fue a orar, amén, y se fue a buscar la presencia de Dios. Así que Jesús desde pequeño era un niño que le gustaba estar en la presencia de Dios. 3:41, ahí adelante, 3:41, gloria al Señor. Perdón, 3:21, discúlpenme, 3:21. Cuando Jesús se bautizó, amén. Lucas, estamos en Lucas, recuerden que estamos en Lucas 3:21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice? Y orando, el cielo se abrió. ¿Cómo se abren las puertas de los cielos? ¿Cómo se abren las ventanas de los cielos? Orando. Amén. Jesús oró mientras se bautizaba y el cielo se abrió. Claro, aquí, por supuesto, el cielo se iba a abrir porque era Jesús quien se bautizaba. Amén. Era Jesús quien daba ese paso. Gloria al Señor. Pero esto no solo nos muestra que porque era Jesús, sino que cuando oramos, los cielos son abiertos, iglesia. Los cielos son abiertos. A veces necesitamos que Dios abra los cielos y haga algo extraordinario. ¿Cómo se obtiene? Orando. Amén. Orando. Vamos a ir a continuar. 4:1. Capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es necesario, o Jesús también usó la oración para buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Amén. No necesitamos decir más. Ya conocemos la tentación, ya conocemos todo, pero cuando Jesús necesitaba de su Padre buscar de Dios, él iba y oraba. Amén. Así que cuando tú y yo necesitemos de Dios, vamos a orar. Amén. Vamos a ir aquí también. 4:16, si quiere anote ahí. 4:16, ahí él fue a la sinagoga y oraba. Amén. 4:16 y oró. Gloria al Señor. Vamos a ir a 5:16. 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿De quién estábamos hablando? De Jesús. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo importante de cuando oramos, que podamos estar solo Dios y cada uno de nosotros. Amén. Dios y cada uno de nosotros. Vamos a ir a 6, 12 y 13. Amén. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús oró cuando tenía que tomar decisiones importantes. Esta no era una decisión fácil. Él tenía que escoger a sus 12 discípulos o apóstoles. Gloria al Señor. Y por eso él dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando tenemos que tomar una decisión importante, nos es necesario orar. Nos es necesario decirle, Señor, ayúdanos, guíame, dame la dirección, muéstrame qué camino debo tomar. Pero Jesús nos muestra aquí que antes de tomar una decisión, él oró.
Amén. Qué importante es esto en nuestras vidas. Capítulo 9, versículo 18, vamos rápidamente. 9, 18, ya se nos está agotando el tiempo, pero vamos aquí. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Amén. Y me gusta porque Jesús no se muestra un hombre antipático, ¿cierto? Con los que están a su alrededor. Y dice que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos. Entendemos que más o menos los discípulos esperaban a que Jesús terminara de orar, ¿cierto? Por eso en muchas ocasiones se duermen, en otras no velan. Bueno, ya conocemos la historia de los discípulos. Pero esta oración también nos muestra que hay que orar, ¿cierto? Que hay que pasar tiempo con Dios para habitar en familia, para habitar en comunidad. Gloria a Dios. Vamos al siguiente. Esta parte es muy importante y no la quiero dejar pasar. Capítulo 9, versículo 28. Amén. 28 y 29. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Esta parte es como conocida como la transfiguración de Jesús. Amén. Que algo, o sea, los discípulos vieron a un hombre diferente, a un hombre que estaba siendo transformado. Gloria al Señor. Así que, ¿qué nos deja este versículo de enseñanza? Que la oración transforma. Amén. La oración transforma. Lucas 9, 28 y 29. La oración transforma, iglesia. Así que nos es necesario orar. Gloria a Dios. Vamos aquí a, bueno, más adelante quiero, aquí 22, 42. Vamos a ir a Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Y dice aquí exactamente, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando oramos o cuando oremos, pidámosle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. Jesús nos lo enseña y queremos parecernos a Jesús. Nos es necesario orar para que Dios haga su voluntad y no la nuestra. 22:39, dice aquí 39:40, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Jesús enseña que debemos orar para no entrar en tentación. Amén, así que anote ahí, orar para no entrar en tentación. Quizás nunca ni oramos por eso, pero es necesario decirle, Señor, voy a orar, Dios, porque no quiero caer ni entrar en tentación. Amén. Esta es la parte de Lucas. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a 23:46. 23:46. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el momento de su muerte, Jesús ora. Una oración muy corta, amén, porque dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero en el momento de mayor agonía, de mayor sufrimiento de Jesús, Jesús no reniega, Jesús no se queja, Jesús ora a su Padre y encomienda su vida a Él. Qué gran ejemplo tenemos de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, con los alimentos, con los momentos difíciles, con los momentos que nos rebasan, con los momentos para estar en comunidad, con los momentos cuando se bautizaba, amén, cuando necesitaba de Dios. Él oraba a su Padre Dios, amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Vamos a ir a Juan por último versículo, Juan 11:41. Aquí me tuve que saltar algunos, después si alguien los necesita yo se los doy todos, amén, todos los versículos.
Juan 11, 41, 43. Dice, gloria al Señor. Sí, Juan 11, 41, 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Dejémoslo hasta ahí. Gracias te doy por haberme oído. ¿Qué nos enseña Jesús? Que cuando oramos, nuestro Padre escucha. Tu Padre Dios y mi Padre Dios nos escucha las oraciones que hacemos. Amén. No crea que Dios es sordo. No crea que Dios tiene más ocupaciones. Dios puede con todo. Dios lidia con todo. Dios tiene el control de todas las cosas y Él escucha tu oración, por simple y sencilla que sea. Dios nos escucha. Así que, iglesia, estamos a una distancia de oración, a una oración de distancia de Dios. Amén. Nuestra distancia la determinamos tú y la determino yo. Amén. La distancia que tenemos con Dios puede cambiar si tú y yo así lo decidimos. Amén. Estamos a solo una oración de distancia para sentirnos con paz, para sentirnos fortalecidos, para sentirnos llenos de su presencia, para decirle, Señor, te necesito, o para decirle, Dios, haz un milagro. Dios, reprende toda cadena, echa fuera demonios. Estamos a una oración de distancia, iglesia. ¿Cuántos les ha gustado esta palabra? Amén. ¿Cuántos la necesitábamos? Amén. ¿Y cuántos la vamos a poner en práctica? Amén, qué duro, amén, amén, porque no es tan fácil. Decimos amén con alegría, pero cuando llega la vida real, cuando salimos a nuestra verdad, amén, ahí es cuando tenemos que decir, Señor, ayúdame, porque yo quiero estar más cerca de ti, quiero estar más cerca de tu presencia, amén. Vamos a orar en esta tarde ya, amén, y vamos a decirle, Dios, ayúdanos, porque necesitamos estar más cerca de ti. Que esa respuesta que dimos al inicio, si quizás estábamos lejos, o estábamos medio, Señor, que cambie, que eso cambie en nuestras vidas y podamos estar cerca de Él. Amén. Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias.